Gracias. Muy buenas noches. El día de hoy, como lo habíamos prometido, tenemos la exposición del profesor Grenfield Sierra Cadena, que muy amablemente aceptó participar en este foro que hemos abierto relacionado con el derecho administrativo global, la internacionalización del derecho administrativo, como también se ha denominado a otra forma de ver este proceso en el cual hay vasos comunicantes entre los derechos administrativos internos y el derecho internacional, las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que de algún modo influyen en nuestros ordenamientos jurídicos. El profesor Grenfield Sierra Cadena es profesor de la Universidad del Rosario en Colombia. Tiene estudios en la Universidad Panteón Assas en París. Además, fue profesor visitante en la Max Planck Institute de Heidelberg en Alemania y posee un doctorado en Derecho Económico Comparado con mención summa cum laude, premio solemne de la Cancillería de las Universidades de París, Sorbona, y como les decía, es profesor de Derecho Público en la Universidad del Rosario en Colombia. Le invitamos porque tuvo el privilegio, el profesor Sierra, de participar en un seminario que se llevó a cabo precisamente en la Sorbona, en París, relacionado con esta tendencia a la que hemos dedicado las primeras conferencias virtuales del sitio, que tiene que ver con todo este proceso que hemos venido comentando en las anteriores exposiciones, de la que nos introdujo Jorge inicialmente, y específicamente la exposición del profesor Sierra Cadena va a ser relacionada con algo de lo que mencionaba Jorge en la primera de sus exposiciones, que es la tendencia del derecho global que nace en trabajos de profesores norteamericanos en la Universidad de Nueva York y que tuvo eco en Europa con el profesor Sabino Cassese, entre otros, en Italia. En esa oportunidad que se llevó a cabo este seminario en París, el profesor Sierra Cadena, nuestro invitado de hoy, expuso con relación a una temática que resulta muy atractiva en el marco de ese concepto del derecho administrativo global que nace, como les decía, en Norteamérica, que tiene que ver con el principio de la accountability, que es alrededor del cual se desarrolla la noción del Global Administrative Law de los profesores de la Universidad de Nueva York. El profesor Sierra Cadena escribió en la publicación del Seminario de la Internacionalización del Derecho Administrativo un artículo denominado La incompatibilidad del principio de la accountability del derecho administrativo global con la identidad administrativa latinoamericana. Con ese título, pues obviamente resultaba de muchísimo interés para nosotros invitar al profesor, porque pues ese es el punto álgido precisamente del desarrollo del Global Administrative Law. Además tiene un enfoque latinoamericano que nos es absolutamente familiar. Estamos de este lado del Atlántico y bueno, le agradecemos muchísimo, profesor, que haya aceptado la invitación, que esté formando hoy parte de nuestra audiencia, que nuestra audiencia se pueda enriquecer con su exposición sobre este tema que se las trae y que es el quid del asunto del Global Administrative Law como concepto alrededor del cual se ha ido desarrollando estas distintas perspectivas del fenómeno de la internacionalización del derecho administrativo. Así que sin más, pues le cedo la palabra al profesor Sierra Cadena y de nuevo agradeciéndole mucho su amabilidad por participar, aceptar participar en este foro de Derecho Administrativo
costarricense. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Profesor, muchas gracias. Primero que todo, palabras de agradecimiento al profesor Aldo, que tuvo la inmensa gentileza de escribirme, de invitarme a dialogar el día de hoy con ustedes. A ustedes, esta Asociación de Derecho Administrativo Costarricense, de la cual he tenido la oportunidad de conocer grandes juristas en eventos y se ha establecido una relación bien importante. El año pasado tuve la oportunidad de estar precisamente en Costa Rica, en su país, conocer la riqueza de sus juristas y fue una experiencia enriquecedora y muy bonita que me enseñó pues a conocer un país bastante importante y referente en temas jurídicos en América Latina. Entonces, para mí es más que un honor poder dialogar con ustedes en esta discusión. En la presentación que hace el profesor Aldo, digamos, él resume de forma, yo diría, bastante clara lo que es esta dinámica del derecho administrativo global que va a surgir en varios contextos y yo diría que está desarrollada por varias paradojas de lo que es el derecho administrativo. Y no está en el artículo, digamos, que escribí, pero es unas referencias generales que quiero hacer sobre las motivaciones de por qué escribí este artículo en esta intervención y digamos con esta lectura latinoamericana que me parece importante. Yo quisiera comenzar con una frase de Hegel que es bien diciente y dice, solamente quien es capaz de describir de mejor manera su aldea es realmente alguien universal. A veces pensamos que esta idea de la universalidad es simplemente un privilegio del mundo europeo o del mundo anglosajón, quienes tienen unos relatos de universalidad que pretenden desarrollar y universalizar en ese sentido. Y pareciera a veces que América Latina es digamos, un remanente de estas dinámicas, digamos, eurocentristas, bastante fuertes y que el continente simplemente viviese una eterna repetición. Y esto es parcialmente cierto y no tan cierto en la medida en que el mestizaje latinoamericano, en todos sus sentidos y particularmente este mestizaje jurídico que nosotros desarrollamos cuando pues una de mis pasiones es hacer derecho comparado, identifico que al contrario es hoy la vanguardia de lo jurídico. Si hoy tiene una aspiración el derecho de la Unión Europea, no es la necesidad de construir un modelo purista, puro, sino la necesidad de construir un punto de sinergias, de mestizajes, de hibridaciones jurídicas que les permita construir elementos comunes en medio de la diversidad. Y nosotros como continente hemos desarrollado este mestizaje ya hace más de 2 siglos y ha sido un mestizaje que ha consolidado instituciones. Entonces, digamos, estos dos escenarios me motivan a escribir este artículo. Evidentemente el tema del derecho administrativo global es un tema bastante interesante. Tuve la oportunidad de conocer este desarrollo cuando el profesor de la Universidad de Nueva York, el profesor Kingsbury, va a la Universidad de París 10, creo que era en el año 2013, 2012, no me acuerdo bien, y se hace un primer seminario en la Universidad de París 10 y evidentemente resultaba muy atractivo hablar de un derecho administrativo global por varias razones. Primero, quienes hacemos derecho administrativo tenemos la tendencia a pensar e identificar que el derecho administrativo es ante todo una dinámica del orden nacional. Nunca habíamos imaginado o vislumbrado que pudiese pensarse un derecho administrativo fuera de las fronteras nacionales. Por varias razones. Uno, porque el derecho administrativo es el producto de un modelo de administración de Estado. Dos, porque toda la teoría del Estado nacional descansa sobre el propio desarrollo de una dinámica de derecho administrativo, entonces está fijado con unas fronteras muy cerradas. Y tercero, porque la tradición clásica del derecho administrativo, tanto en la fuente alemana como en la fuente francesa, se identifica que son producto de la construcción de los estados-nación. Digamos que un primer escenario de internacionalización de este derecho administrativo se va a ver en Europa, evidentemente con la construcción del derecho de la Unión Europea, donde se exporta, digamos, una suerte de derecho o de procedimientos, copias del procedimiento del Consejo de Estado francés para la construcción de este derecho, a partir de sus 4 libertades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una suerte de administración del orden regional. Entonces, ese podría ser como primer embrión. De hecho, pues,
el propio artículo del profesor Kimberley, el propio artículo del profesor Caseso lo van a reconocer como este primer escenario del derecho administrativo global. Y como todos sabemos, va a venir un fenómeno particular, va a ser un fenómeno que va a cambiar, digamos, ciertas dinámicas de la propia existencia del derecho administrativo y le va a dar estos galardones de internacionalización, de globalización de un derecho mundial. Va a ser la crisis económica del 2008, crisis económica en materia de ahorro en los Estados Unidos, de deuda pública en Europa, donde va a entrar, digamos, a entrar un fenómeno bien particular que es el tema regulatorio. La noción regulatoria que ya había ganado campo en el derecho europeo, precisamente, derecho de la Unión Europea, a partir del desarrollo de las 4 libertades, todos los escenarios de privatización en el mundo de la Unión, los derechos nacionales europeos se han adaptado a esta idea, pero no se había, digamos, racionalizado de forma global. Y en Estados Unidos, evidentemente, es una falla del modelo regulatorio que lleva a la crisis del 2008. Entonces, la palabra regulación se pone a la moda, es una palabra, digamos, que se desarrolla a la moda. Y en este contexto, este artículo del profesor Kimberley de la Universidad de Nueva York resulta bien interesante porque pretende dar una respuesta a este fenómeno. Y va a decir, hay un problema de economía global, hay un problema de globalización de mercados, hay un problema de contagios de esas crisis económicas. Evidentemente tenemos una fragmentación de entidades administrativas del orden regional, del orden global, del orden nacional, que no comparten identidades necesariamente, que no comparten, digamos, un estándar que les permita articular una respuesta global a fenómenos globales. Yo propongo que hablemos de un derecho administrativo global, no sustentado en las tradiciones clásicas, digamos, paradójicamente, del mundo europeo, quien había inventado el derecho administrativo, una jurisdicción, unos procedimientos, etcétera, sino bajo una noción bastante anglosajona, bastante particular, propia de la tradición del mundo británico y de los Estados Unidos, que es una noción de accountability, es decir, una noción de rendición de cuentas, que va a incluir otra serie de valores, como digamos valores de transparencia, valores de participación, valores de una suerte de gobernanza global, etcétera, etcétera. Y a partir de esta idea vamos a tejer una idea de derecho administrativo global para generar una suerte de orden frente a la incertidumbre que plantea el escenario general del mundo, particularmente económico. Y este derecho administrativo global puede, desde, digamos, con las mejores pretensiones, guardar una suerte o proponer una suerte, podríamos decir, de respuesta, de regulación a las crisis que se desarrollan a escala mundial del capitalismo. Entonces es una suerte, digamos, de disciplinamiento, una pretensión de normativización de la dinámica económica global, pero una normativización y una suerte, digamos, de ajustamiento a partir de reglas suaves, lo que se llamaría una suerte de soft law, sustentado en instituciones regionales y en instituciones nacionales, o una suerte de coordinación de estas series de estructuras. Y esto, evidentemente, para el derecho administrativo clásico, quienes nos formamos en esa dinámica, resultó en su momento bastante revolucionario, bastante llamativo. Y por primera vez, como anotaba, el derecho administrativo sale de sus fronteras y toma una dimensión que se pensaba no posible. Quien se había internacionalizado ya durante 20 años había sido el derecho constitucional, a partir de la idea de Estado de Derecho, a partir de estándares internacionales, a partir de una idea universal, entre comillas, de derechos humanos, pero el derecho administrativo global parecía bastante distinto. Además, porque, como todos sabemos, el derecho administrativo tiene otra particularidad, es que el derecho administrativo es un derecho de excepción. El derecho administrativo, varios autores lo han denominado como un milagro o un derecho contra natura, contra la propia idea clásica de lo jurídico, de la tradición, digamos, del propio derecho civil, que es el derecho, digamos, formado históricamente en el mundo occidental. Y este derecho administrativo, como notamos, surge en estas dos identidades, la identidad francesa, en la entidad alemana, bajo la sombra del desarrollo de la administración. Entonces, esto da un carácter bastante propio y bastante distinto. Y además, durante varios siglos, el propio desarrollo del derecho administrativo fue objeto de bastantes críticas, particularmente por los juristas británicos, quienes lo veían como un derecho que no garantizaba un equilibrio de las partes,
ya que estaba sustentado en privilegios frente a la administración, una suerte de poder público. Entonces, hablar de derecho administrativo global resulta bastante revolucionario y bastante interesante. Pero entonces la pregunta que me surge es, ¿esta idea de accountability realmente es una idea que pueda tener una pretensión de universalidad? Y digamos, personalmente dentro de lo que he intentado desarrollar en el mundo académico y en mis investigaciones, es un poco desarrollar una lectura crítica de las ideas universales. Las ideas universales, como voy a presentar, es el desarrollo de una suerte, digamos, de imperialismo, de hegemonías que desarrollan ciertos sistemas sobre otros. Y sobre esto, digamos, no mucho el derecho, pero sí la filosofía a partir del estructuralismo francés o a partir de la genealogía que desarrollaría Nietzsche, precisamente critica estas ideas de verdad universal a partir del combate, de la lucha por las significaciones. Y es en esta idea donde veo la necesidad precisamente de hacer una lectura crítica de una idea como accountability. Una idea que está evidentemente plagada, precedida de buenas intenciones. ¿Quién se opone a la transparencia? ¿Quién se puede oponer a una idea de buen gobierno? ¿Quién se puede oponer a que haya marcos regulatorios que domestiquen el mercado? Pero el derecho y particularmente las sociedades y el derecho administrativo se construyen no solamente o van más allá de una idea de teoría analítica, como dirían, digamos, los teóricos jurídicos, sino que el derecho administrativo va a responder como muy pocos derechos a una realidad histórica, a una realidad sociológica y al desarrollo de las relaciones históricas entre la sociedad y el Estado y esas relaciones que establecen. Y aquí es donde las nociones de las instituciones comienzan a tomar una importancia fundamental para definir ciertas ideas que en el artículo denomino una identidad administrativa, una identidad propia que desarrolla. Ya que si los sistemas jurídicos no se desarrollan nociones de identidad, difícilmente estos sistemas jurídicos pueden ser representativos de esas relaciones que han establecido la sociedad y el Estado y esos pactos. Si algo aprendemos cuando hacemos derecho comparado, identificamos es el escenario de la diversidad de fenómenos y la diversidad de escenarios que se pueden desarrollar frente a ciertas ideas de lo jurídico. Y lo importante finalmente no es entender o buscar la mejor respuesta o una suerte de respuesta universal, sino finalmente lo más importante es identificar y comprender por qué determinado modelo de sociedad, determinado modelo de administración, determinado modelo de Estado privilegia determinada visión. Y esto lleva a entender por qué, como les anotaba, el derecho administrativo nunca gozó de una idea de universalidad. Siempre fue el fenómeno de construcciones de Estado particulares, limitado a ciertos desarrollos de Estado, particularmente continentales, con unas ideas, digamos, de centralización del poder, con unas ideas desarrolladas de construcción fuertes de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y América Latina, evidentemente, como vamos a ver, se apropia de una tradición administrativa desarrollada en la fuente francesa, que no va a ser su única fuente, la va a mezclar con fuente española, y en las últimas 2 décadas, con toda la tradición y la riqueza del derecho público subjetivo alemán, a partir de la noción de dignidad de la persona humana y de los derechos fundamentales. Entonces, esto marca un escenario que desde mi punto de vista no permite identificar de forma, o mejor, no permite aceptar de forma, digamos, sin beneficio de inventario, que la idea de accountability, pues, deba ser aceptada sin escudriñar, sin identificar, digamos, sin poner en duda su propia existencia. Entonces, el artículo se va a desarrollar en esa dinámica, ese es el contexto en el cual desarrollo el artículo, porque lo escribo. ¿Y el artículo qué pretende desarrollar? El artículo pretende desarrollar en una primera parte, tiene 3 partes, una primera parte que va a estar orientada a identificar si la noción de accountability realmente responde o no responde a una idea de universalidad, que es esta idea de universalidad de accountability. Realmente todo Estado de Derecho, todo Estado que presuma tener un derecho administrativo debe acoger la idea de accountability y la ha desarrollado. Entonces, frente a esto, se plantea una primera hipótesis, es la vocación supranacional del derecho administrativo global. Evidentemente está sustentada una idea de supranacionalidad, como anotábamos. Se sustenta
en la idea o en la necesidad proponen sus autores de articular, de armonizar las administraciones internacionales, sobre todo administraciones económicas internacionales como Fondo Monetario, Banco Mundial, Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio, que se articulan en unas ideas, digamos, comunes. Esta idea común es una noción de accountability, que es una buena rendición de cuentas frente a lo que se está desarrollando. Y esta rendición de cuentas, en teoría, se le presenta al orden de la sociedad global. Pero, digamos, no es suficiente solamente este tipo, entonces van a desarrollar que se desarrolla bajo 4 tipos de administración, plantean sus autores. Ya dijimos, una primera son las organizaciones internacionales, digamos, que ejercen práctica administrativa internacional. Luego serían las autoridades regulatorias nacionales, pero estas autoridades regulatorias nacionales van a generar ciertas series de acuerdos internacionales, ciertas prácticas comunes internacionales, pero una lógica de regulación nacional. Una tercera dimensión es la administración nacional, aplicando acuerdos internacionales, sobre todo los países que hacen parte de estos tratados internacionales, como los tratados particularmente de la Organización Mundial del Comercio, los países que se vinculan a la OSD para las buenas prácticas que se pueden desarrollar. Entonces, tienen que generar un estándar de prácticas. Administraciones nacionales aplicando acuerdos internacionales. Un cuarto escenario, administraciones mixtas. Estas administraciones mixtas, evidentemente, es lo que podría desarrollar esta suerte de idea de una gobernanza donde están particulares, están estados, sobre todo una serie de particulares que desarrollan actividades regulatorias del orden mundial, como podrían ser las normas ISO, anotan los autores de este artículo. Y esto desarrolla evidentemente una suerte de derecho suave, es un derecho reglamentado, no es un derecho legislado, es un derecho, digamos, por decreto mundial, ya que no existe un parlamento mundial que desarrolle esto. Es un derecho tecnocrático desarrollado por una tecnocracia globalizada. Y esta tecnocracia evidentemente no tiene la aspiración de una democracia global, no existe. No existe un poder constituyente global, no existe un modelo de representación política global. Entonces, el modelo jurídico que ellos identifican es un modelo jurídico sustentable en el eficientismo económico, en una noción de gobernanza global, pero una gobernanza particularmente sustentada en el sentido de lo económico, y es el buen mercado, el buen desarrollo del mercado, la buena movilidad, digamos, de los capitales, y un escenario de estabilidad para este ejercicio de movilidad del mercado. Evidentemente, detrás de esto va pues los objetivos del milenio. Entonces la OECD hablará de superar la pobreza, luchar contra la corrupción, darle mejores condiciones de vida a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ya no se vuelve, digamos, tan fuerte, tan radical. Esto ya se lo dejamos a las buenas decisiones de los gobiernos, cómo los van a aplicar. Pero lo que sí nos interesa y lo que resulta importante es que las prácticas estandarizadas del orden global sean unas prácticas económicas que sobre todo van a garantizar algo que denomina el Banco Mundial. En el 2005 sacó un reporte, un informe que es muy importante, y es un referente determinante para entender, digamos, el desarrollo de este derecho administrativo global, del derecho suave, estos estándares económicos internacionales, y es el reporte Doing Business. Es un reporte que genera una suerte de competencia entre los órdenes jurídicos nacionales para identificar cuál es el orden jurídico nacional más atractivo para la inversión, para los inversionistas. Evidentemente, el orden jurídico más atractivo para los inversionistas es aquel que genera prácticas jurídicas más claras, procesos jurídicos mucho más eficientes, mayores garantías a la inversión internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a ser, digamos, determinante para el nivel de inversión de muchos estados, particularmente para los estados latinoamericanos, que somos, digamos, altamente dependientes en materia de inversión internacional. Entonces, en este escenario se van a desarrollar dos grandes estructuras, desde mi punto de vista, dos grandes estructuras económicas que van a sustentar la noción de derecho administrativo global y este discurso de la accountability. Una va a ser la Organización Mundial del Comercio y otra va a ser la OECD. La Organización Mundial del Comercio, evidentemente, su importancia es más que evidente. Es una estructura que busca garantizar una regulación global del mercado bajo reglas jurídicas
Y estas reglas jurídicas buscan desarrollar que los estados no pongan trabas arancelarias a la liberalización y respeten esa bilateralidad o esa reciprocidad. Es un derecho que no está exento, digamos, de defectos, ha tenido varias modificaciones. Se recuerdan dos casos particulares que para América Latina son muy simbólicos, el caso Bananos 1 y Bananos 2, donde precisamente es una lucha de multinacionales por el monopolio del comercio del banano, pero donde paradójicamente los estados productores de banano no tienen mayor discusión dentro del propio litigio que se desarrolla, a pesar que ellos se ven afectados frente a las decisiones que va a sacar el tribunal de la OMC. Y la OMC tiene otra particularidad que yo diría es bastante positiva. De las organizaciones internacionales es la única que tiene un tribunal realmente con jueces profesionales, no una lógica de arbitraje. El arbitraje está ya un tribunal de arbitraje, pero en una primera instancia. Luego serán los jueces quienes validarán esa decisión y habrá una decisión de cierre jurídica. Y eso me parece bastante importante, ya que creo que la buena práctica jurídica se tiene que realizar a partir del ejercicio de jueces profesionales y reales. Y la OMC va a tener esta fortaleza. Y el segundo escenario es este escenario de la OSD, una OSD que se vuelve supremamente importante, supremamente que influye en el orden mundial y sobre todo tiene una vocación que va a afectar de forma estructural al derecho administrativo. La OMC pretende una lógica de ley mercatoria mundial, pero la OSD pretende algo mucho más particular. Es una noción de administraciones, de estándares administrativos del orden global. Las administraciones, como decíamos, siempre habían sido referentes culturales de los estados y las sociedades nacionales. Pero esta vez no. Esta vez las administraciones juegan a partir de la OSD, a partir del desarrollo de estándares globales, sobre todo bajo una palabra mágica bastante cargada de buenas intenciones que se llama buen gobierno. ¿Quién tiene que desarrollar buen gobierno? Más una de las prácticas de buen gobierno. Y evidentemente las prácticas de buen gobierno van a estar acompañadas de accountability. Hacemos buen gobierno en la medida que haya accountability. Y esta noción de accountability pues es totalmente legítima a partir de esta luz. O sea, ¿cómo no vamos a rendir cuentas? ¿Cómo no vamos a ser transparentes? Los gobiernos que accedemos a la OCDE precisamente nos distinguimos por ser los gobiernos de las buenas prácticas, que se preocupan por invertir en materia educativa, se preocupan por luchar contra la corrupción, contra los conflictos de intereses. Entonces, evidentemente va desarrollada ahí. Pero pues el veneno está escondido en el sentido que la OSD pues no desarrolla un derecho duro, no obliga a generar recomendaciones. Pero todos sabemos estas recomendaciones internacionales van a venir acompañadas de una serie, digamos, de dinámicas que al final terminan siendo derecho duro. Y aquí hay una primera crítica que me parece importante, y es que cuando los estados deciden aplicar estas prácticas de buen gobierno, estas recomendaciones de tanto de la Organización Mundial del Comercio, a partir de la Ley Mercatoria Mundial y a partir de la OCDE, de la OSD, a partir de esta idea de buena administración, lo va a hacer a partir de una serie de normatividad de derecho suave que va a crecer de un pequeño detalle. Nunca es discutida por los parlamentos, nunca pasa por un filtro democrático, donde a la sociedad se le pregunte si está de acuerdo frente a ese escenario, sino los estados nacionales, por ejemplo en Colombia, se aplica a partir de lo que se denominan documentos técnicos de recomendaciones. En Colombia los llamamos COMPES. Son unos documentos desarrollados por ministerios que no pasan por el Parlamento, que asumen las recomendaciones internacionales, pero a partir de los cuales se pueden modificar las estructuras administrativas, desarrollar política de inversión generadora de gasto público y prácticamente modifica estructuralmente la dinámica de la administración. Entonces, y algo mucho más grave, por ejemplo, en Colombia, no conozco en otros países, pero al no ser documentos de derecho duro, ni siquiera derecho reglamentario duro, en Colombia no escapan a una suerte de control de legalidad, o sea, los jueces no los conocen, los jueces no tienen la posibilidad, digamos, de conocer e identificar la legalidad de estos documentos. Entonces, a partir de esta idea de derecho suave, a partir de esta idea de buen gobierno y a partir de esta idea de accountability, las organizaciones internacionales, digamos, influyen en el orden nacional, pero como anoto, tiene la particularidad que abandona el escenario, digamos,
de una construcción política de lo jurídico, de una construcción democrática y representativa del derecho, y no son normas simplemente técnicas, son normas que modifican la estructura de la administración, la estructura del gasto público, y modifican evidentemente la realidad del orden social. Entonces carecen de este elemento. Entonces vamos a enfrentar que estamos frente al escenario de la construcción de un modelo jurídico que se plantea desde la teoría clásica del derecho administrativo como una res pública, una cosa de lo público, donde el derecho juega realmente un rol regulatorio fuerte, y al paralelo, frente a este otro escenario, derecho administrativo global, estamos bajo una nueva gramática, la cual viene acompañada de la idea de buena gobernanza, buen gobierno, donde la res pública desaparece, la preocupación no es la res pública, no es la cosa pública, sino la preocupación es la regulación eficiente de la economía, la regulación eficiente del mercado, el cual se encargará en esta dinámica, como anotan pues los promotores de este desarrollo, de desarrollar sus propias, digamos, sus propias regulaciones democráticas a partir de la accountability para que dé las respuestas acertadas que espera recibir la sociedad. Y aquí, digamos, nos confrontamos en estas dos, digamos, dos ideas. Y es, digamos, una primera crítica que uno le podría hacer. Entonces, la primera crítica que uno identificaría es que la idea de accountability carece de ese sentido de universalidad y que se desarrolla en un escenario apolítico, en un escenario no democrático, en un escenario tecnocrático. Pero entonces, si uno identifica el origen histórico de la accountability, evidentemente sí tiene un fundamento. La accountability tiene toda una tradición, todo un fundamento en el derecho británico, particularmente inglés, no en el sentido británico abstracto del imperio, sino inglés, y particularmente, si no me equivoco, en 1085, a partir de Guillermo el Conquistador, quien precisamente a partir de la idea de rendición de cuentas de los nobles, va a comenzar a desarrollar esta tradición de esta rendición de cuentas, y es a partir de esta idea de accountability que los ingleses luego van a desarrollar su teoría de rule of law, de Estado de Derecho a la británica, y toda una serie de controles. Entonces, si uno busca una identidad, evidentemente se la encuentra en la noción de accountability. Y va a tener una identidad particular en el mundo inglés. Pero todos sabemos que la tradición y la construcción de la teoría del Estado, de la teoría de la Constitución y la teoría de la administración es muy distinta y muy diferente en Europa en lo que sería la realidad inglesa y la realidad, digamos, continental, francesa y alemana, que son las otras dos grandes fuentes o tradiciones administrativas continentales. Y sus propias definiciones de Estado de Derecho son bien distintas. Y aquí vendría una segunda hipótesis y es, digamos, las deficiencias de una autorregulación mundial y la pertinencia de las regulaciones regionales. Y es el desarrollo de que esta noción de accountability, como anotábamos del comienzo, se sustenta en la idea regulatoria, y esa es otra palabra que se pone a la moda. Precisamente, profesores franceses, como el profesor Gerard Marcou y el profesor Frank Moderne, digamos, padres del modelo regulatorio comparado en Europa, van a desarrollar una frase que es muy interesante. Van a decir, la regulación es una idea, es una palabra que se ha puesto a la moda, sin embargo está cargada de múltiples definiciones, es absolutamente vaga, y la sola forma de entender o instrumentalizar una forma adecuada de la regulación es identificar cómo la podemos entender en cada tradición jurídica, cómo esa tradición jurídica responde a una idea regulatoria. Pero la regulación nace dentro del desarrollo, digamos, de liberalización de sectores del mercado. Ahora, la importancia de la noción regulatoria es que evidentemente es la que le va a dar un segundo aire al derecho administrativo, y hoy entendemos derecho administrativo en muchos países en tanto que dimensión regulatoria. Frente a esto podemos mirar un primer escenario que es el prisma británico, la mirada británica, cómo esta noción reglamentaria, regulatoria británica se desarrolla hacia la dinámica, evidentemente, que va orientada cuando es la privatización de sectores económicos que se desarrollan en el Reino Unido, y cómo esta privatización tiene que responder a una serie, digamos, de reglamentaciones que se van a desarrollar para proteger una suerte de interés general. El derecho jurídico, la regulación, es un concepto que no está materialmente definido ni por la ley ni por la jurisprudencia.
se refiere a la apertura a la competencia de las actividades públicas, preservando los objetivos no económicos que garantizan el acceso y la continuidad del servicio. La regulación se entiende desde un punto de vista orgánico, como la reglamentación enmarcada por el Parlamento y ejecutada por autoridades independientes. De su parte, por ejemplo, en los Estados Unidos, la regulación significa la reglamentación por agencias independientes y expresa una función estatal y un acto jurídico producido por instituciones estatales para supervisar la economía y la sociedad. Entonces, lo que vemos evidentemente en este escenario, en esta tradición, digamos, británica y norteamericana en materia regulatoria, es que la regulatoria es una empresa orientada hacia una dinámica que busca paliar los defectos de un libre mercado y de un escenario de lo económico. La regulación es la empresa prolongada específica destinada a modificar el comportamiento de terceros de acuerdo con criterios y objetivos con la intención de generar uno o más resultados ampliamente definidos que pueden requerir la definición de estándares, la recopilación de información y la modificación de ciertos comportamientos económicos. Digamos esto de forma, digamos, muy reducida genera lo que sería en el mundo británico. Y en el mundo alemán, ¿qué es la regulación? La regulación, primero, es una palabra nueva, no es una noción que existe dentro de la tradición del derecho administrativo alemán. Aparece en la transición precisamente de un estado de bienes públicos a un estado que garantiza la prestación de servicios, que es el tránsito del estado prestador al estado regulador. Se da a finales de los 80 en el marco del derecho de la Unión Europea y la liberalización de los sectores, la privatización de las 4 libertades económicas. La regulación se convierte en una palabra clave en derecho económico alemán en el contexto de la liberalización y la privatización de sectores de la economía en materia de correos y telecomunicaciones, bajo el impulso de la construcción de un mercado común europeo único. La regulación está definida, hay una definición legal en Alemania, en la ley alemana sobre telecomunicaciones del 22 de junio del 2004 y se define como una misión de autoridad pública. Entonces, esta primera definición nos da a entender que esta definición es una noción cercana al concepto de derecho de policía clásico alemán de la tradición. La regulación, es decir, es un vínculo del poder público que va acompañada de la necesidad de un control judicial y constitucional. Y en la tradición alemana sabemos que cuando hay un ejercicio de poder público, la idea de paliar este poder público se hace a partir de un control judicial fuerte, distinto que sucede en el mundo británico, donde este poder de control judicial no es tan evidente, ya que se tienen agencias y autoridades independientes en el mundo británico y en el mundo americano, donde la regulación, mejor, digamos, la revisión legal por parte de los jueces no es tan evidente. Mientras que en el mundo alemán sí lo es. La actividad de estas entidades regulatorias viene a ejercer un alto control desarrollado por parte de los jueces, además porque tienen que cumplir el principio democrático, que es fundamental dentro de su constitución, identificar si son decisiones de proporcionalidad, principio de precaución y determinar la garantía de un marco de derechos subjetivos. Entonces el rol del juez alemán va a ser fundamental para identificar y darle una validez al modelo regulatorio. En el mundo francés va a tener su propia particularidad. Como todos sabemos, la tradición francesa se sustenta en la lógica, evidentemente, del servicio público. La idea regulatoria llega en esta misma dinámica de privatización de sectores, pero evidentemente el mundo francés es un mundo altamente ideologizado con la idea de la ley como expresión de la voluntad general. El poder que desarrolla el Consejo de Estado es fundamental en su control de legalidad. Pero ellos también van a tener una definición del modelo regulatorio que se va a desarrollar también, digamos, en el suministro y financiación de todos los componentes del servicio público, en el código postal y el código postal de telecomunicaciones electrónicas, artículo L 32.1.2.1 del código postal y código postal de telecomunicaciones. Según el profesor Jean-Bernard Aubry de Sciences Po, la regulación del derecho administrativo son expresiones más o menos sinónimas en derecho francés. Estos conceptos jurídicos diferentes a priori se habrían unido bajo el efecto de la liberalización del mercado común europeo,
La regulación es un dispositivo económico derivado de la cultura jurídico-angloamericana, dicen los franceses, donde se concibe como un medio para que la administración intervenga en el mercado y corrija sus fallas operativas a través de la regulación. En otras palabras, es un dispositivo de intervención pública que busca un equilibrio entre las fuerzas del mercado privado y el interés público. Desde este punto de vista, la regulación llega bajo la teoría de la intervención pública. La accountability parece ser un dispositivo ajeno a la identidad administrativa francesa, incluso un proceso disruptivo de buena regulación al estilo francés en ausencia de control judicial. Entonces, como señala Jean-Bernard Aubry, para un pensamiento jurídico impregnado de la cultura administrativa francesa, la regulación es un nuevo concepto que hace que corresponda a nuevas formas de intervención pública en una economía abierta por la desregularización y la privatización. Estas nuevas formas que están encarnadas en particular en el trabajo de autoridades administrativas independientes, agencias regulatorias. Y bueno, ¿qué pasa en el prisma latinoamericano? El derecho comparado evidencia que evidentemente nosotros tenemos una tradición francesa, sobre todo hay una serie de instituciones que se instalan en la tradición latinoamericana. Desde mi punto de vista, creo que la tradición más fuerte que se va a instalar y va a generar una suerte de identidad administrativa transversal en América Latina es la teoría del servicio público. El servicio público así concebido está a priori separado de una lógica de libre mercado como la concebimos nosotros. Nosotros sabemos que la llegada del servicio público en América Latina se va a desarrollar a partir de un monopolio estatal, de actividades económicas que deberían desarrollar la dinámica, digamos, gruesa del Estado y escapar al mercado. Es un ejercicio también de modernización de la administración en América Latina. Pero esto evidentemente no se desarrolla todo el tiempo. La crisis de la década de los 80, las privatizaciones de los 90 cambian la llegada del neoconstitucionalismo, pero la paradoja es que el servicio público nunca desaparece del escenario latinoamericano, sino al contrario va a mutar de forma interesante al desarrollo, digamos, de derechos económicos y sociales, y la propia Corte Interamericana, ustedes que están en Costa Rica, ha hecho de la teoría del servicio público, de la falla del servicio público, una violación, digamos, a los DES. Entonces, el modelo regulatorio en América Latina va a llegar en esta realidad, en la realidad del servicio público a la latinoamericana, pero con la influencia, vamos a tener diferentes influencias, y son dos influencias particulares que generan un mestizaje propio en nosotros. Una primera influencia es que llega una teoría de la reforma administrativa en América Latina que todos conocemos de la escuela norteamericana del public choice o la decisión pública. Luego llega una teoría, digamos, alemana de derecho constitucional a partir de derechos económicos y sociales, privatización de sectores para garantía de estos derechos a partir de la teoría de la constitución económica, y esto crea un nuevo escenario del derecho administrativo latinoamericano. Pero en este nuevo escenario la teoría del servicio público sigue preservándose, y la teoría del servicio público no desaparece, sino simplemente desaparece la dinámica del monopolio estatal, y precisamente aquí, al desarrollarse las dinámicas de privatización como en Europa, la dinámica del monopolio estatal pasa a la dinámica regulatoria por parte del Estado, con la particularidad que nosotros, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el neoconstitucionalismo, vamos a incluir que este desarrollo de servicio público materializa derechos económicos y sociales. Entonces, América Latina desarrolla esta suerte, digamos, de identidad común, una identidad común de un derecho administrativo material, una teoría del Estado a partir de la falla del servicio, una responsabilidad del Estado a partir de una teoría de la falla del servicio. Entonces, esto genera una suerte de identidad que caracteriza nuestro derecho administrativo y nuestro modelo regulatorio, un modelo regulatorio apegada de forma directa a la privatización del servicio público, a no su desaparición, sino a la garantía de ese servicio público, a la continuidad de ese servicio público a partir digamos, de un modelo regulatorio para paliar las fallas del mercado, la exclusión del mercado por el problema del costo y el precio. Entonces, la contabilidad, paradójicamente, en lugar de fortalecer esta idea de justicia y de protección de derechos humanos en América Latina, hace que cualquier control judicial efectivo de los poderes económicos sea flexible.
Por lo tanto, forma un derecho blando de buena administración y no de derecho administrativo. Entonces aquí vamos a identificar cómo esta idea de accountability frente a la tradición latinoamericana en este primer instante, evidentemente si nuestra tradición siempre ha sido una teoría del servicio público prestada, que luego va a ser privatizada y va a ser, digamos, vigilada por el propio Estado para que se presten estos servicios, pero siempre vamos a tener un elemento particular, la teoría de la falla del servicio y la sanción por parte de los jueces frente a esta falla del servicio, o bien el juez constitucional frente a la ausencia de derechos económicos y sociales, o bien frente al juez administrativo a partir, digamos, de la clásica falla del servicio y la responsabilidad contractual, el problema de la noción de accountability que no reconoce estas ideas, y la accountability, como vamos a ver, simplemente se va a quedar en una dinámica de control político y no control judicial. Entonces, la segunda parte sería contra la estandarización administrativa de un derecho administrativo global. Y es que, si bien sí se necesita una construcción internacional de lo jurídico, de prácticas administrativas, si bien sí estamos en la realidad de una administración, de administraciones nacionales que se coordinan en un mercado global, desde mi punto de vista la respuesta no puede ser un derecho estandarizado. La respuesta debe ser un derecho que coordine identidades nacionales, que coordine valores nacionales que les permitan generar una suerte de prácticas de regulación, pero adaptadas a la realidad nacional y a las realidades regionales de cada, digamos, de cada geografía frente a las cuales se enfrentan. Pero para desarrollar esto tenemos que identificar los elementos o las tradiciones clásicas que sustentan cada derecho administrativo. Y en América Latina la tradición clásica, como notaba, va a estar sustentada en el servicio público, en tanto que regulador del mercado. En América Latina la tradición va a estar sustentada en la teoría de la responsabilidad del Estado como un ejercicio de transparencia, una responsabilidad del Estado bien con culpa o sin culpa, una responsabilidad del Estado a partir de la teoría de la falla del servicio público, a partir de que el Estado responde por los errores que él comete frente al ciudadano, y esta responsabilidad no se queda como responsabilidad política, sino es una responsabilidad jurídica sancionada por jueces y que genera un tipo de, bien, sanción pecuniaria, compensatoria para el ciudadano, y una suerte como ha desarrollado la Corte Interamericana y en América Latina a partir del ejercicio del control de convencionalidad, un ejercicio de reparación integral frente al daño que cause el Estado a los ciudadanos, que podríamos decir trae tanto el contenido objetivo como subjetivo del derecho público en materia de reparación. Otro elemento fundamental de la identidad latinoamericana es el elemento de la codificación. Nosotros somos un continente que decidió codificar su derecho administrativo, y esto es supremamente importante. La codificación precisamente es un ejercicio de garantía al ciudadano, de buenas prácticas de gobierno, es un ejercicio de transparencia, es un ejercicio que garantiza el principio democrático de participación. Y los últimos escenarios de codificación que se han dado en el continente, que yo conozca, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, se han ido desarrollando hacia el desarrollo de un derecho público subjetivo y bajo una idea que es una idea de tutela judicial efectiva. Es decir, un ejercicio de protección dentro del procedimiento administrativo donde se garantiza tanto el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, el debido proceso, pero también la efectividad de la sentencia y la satisfacción, digamos, de reivindicación frente a la víctima. Otro elemento que nosotros identificamos en América Latina es que nosotros concebimos nuestro derecho administrativo como un derecho administrativo desarrollado por jueces. A diferencia de lo que podría ser en Estados Unidos o a diferencia de lo que podría ser en el mundo británico, el derecho administrativo no lo conseguimos como un derecho autorreferenciado para la propia administración, como una suerte de derecho de la administración o un derecho de policía, donde los jueces juegan un rol bastante distante, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, o se previenen de intervenir en las decisiones de esas entidades regulatorias. Nosotros no concebimos en América Latina un ejercicio del derecho administrativo sin que haya una fuerza o una identidad donde el juez intervenga
de forma directa para sancionar de forma jurídica las fallas de la administración. Entonces, frente a este escenario de identidad latinoamericana, desde mi punto de vista, identificamos que la noción de accountability termina siendo un referente mucho más político que jurídico. En el mundo angloamericano, posiblemente mucho más en Estados Unidos, se diferencia la actividad de gobierno de la actividad de la administración, y la accountability hace parte más de la sanción del gobierno, de la sanción política que los ciudadanos pueden ejercer frente a sus representantes, que realmente puede ir ante un tribunal para sancionar a una entidad o una decisión administrativa frente a las fallas que pueda cometer, ya que la tradición, por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado, sobre todo en Estados Unidos, es muy distinta a la que pudiese desarrollar la tradición continental europea, la tradición latinoamericana, y particularmente a partir del control de convencionalidad de la Corte Interamericana, que ha fortalecido un ejercicio de responsabilidad del Estado, a lo que pudiese ser o suceder en el mundo angloamericano, que es mucho más limitada cuando se tiene que responder frente a esas fallas, y en ciertas medidas se puede jugar a una suerte de no responsabilidad del Estado o poner un tope a este ejercicio de responsabilidad del Estado, fraccionamiento de la responsabilidad. Entonces, a partir de esta serie de discursos de accountability, para concluir ya en un minuto o dos, que plantea una idea de buen gobierno, de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, evidentemente valores sumamente importantes pues para una sociedad democrática, para una sociedad liberal. La realidad demuestra, y a partir del derecho comparado como un ejercicio, digamos, de orden subversivo, de orden crítico frente a ideas universales, la realidad demuestra que los ordenamientos jurídicos nacionales van más allá de simplemente de un estándar internacional, que responde a unas necesidades históricas entre la sociedad y el Estado mucho más complejas, que las tradiciones clásicas del derecho administrativo, tanto subjetiva como objetiva, tanto continental europea como continental latinoamericana, demuestran que el derecho administrativo se sustenta una identidad sustentada en categorías jurídicas claras y evidentes, en la tradición francesa, en la teoría del servicio público, en la teoría del poder público, en la teoría de la responsabilidad del Estado, en la tradición española y latinoamericana a partir de un ejercicio de codificación, en la tradición latinoamericana a partir de un ejercicio de control de convencionalidad integral por parte de los jueces, y que no podemos concebir en América Latina un derecho administrativo si no es un derecho administrativo desarrollado por jueces, y sobre todo con la capacidad que tenga el ciudadano de generar justiciabilidad, es decir, tener acceso a la justicia para exigir responsabilidad cuando la administración falla. Elementos que el derecho administrativo global no reconoce y no tiene, ya que se queda simplemente en el margen de la responsabilidad política y no la responsabilidad realmente jurídica. Hasta el día de hoy, absolutamente ningún ciudadano que yo conozca en Colombia, en Europa, puede ir ante un tribunal a demandar una actuación administrativa o una decisión administrativa por violar la accountability. Posiblemente me equivoque, ya existe algún caso en algún país que no conozca, pero por ejemplo, conozco en América Latina, no conozco el primer caso. No significa que no pueda darse, pero para eso los jueces tendrán que desarrollar criterios de vinculación para decretar ejercicios de ilegalidad, de actividad administrativa o de responsabilidad del Estado por violar la accountability, pero entonces tendrán que ejercer un ejercicio de aclimatación, de identificación y de definición propia de la accountability a la latinoamericana, para poder desarrollar un ejercicio de sancionabilidad jurídica por no cumplimiento, digamos, de la accountability, pero tendrá que aclimatarse. Entonces, para concluir, diría, los grandes desafíos contemporáneos del derecho administrativo y más en general del derecho administrativo público ya no corresponden a las críticas históricas del derecho británico contra las prerrogativas de la administración, sino que apuntan a responder a los reduccionismos jurídicos propuestos por los proponentes del derecho administrativo global, que niegan el valor jurídico de las diferentes formas de Estado de Derecho, de las administraciones nacionales en espacios supranacionales, el desprecio por la historia y la diversidad jurídica es un obstáculo importante que amenaza el derecho público a escala mundial.
El proyecto de internacionalización del derecho administrativo no debe conducir a un derecho administrativo global reduccionista, porque no existe un modelo único de constitución, de administración o de democracia. Por otro lado, la jurisprudencia comparada destaca elementos constitucionales, teologías administrativas, prácticas, así como valores legales y democráticos comunes a los países miembros de la Unión Europea o América Latina. El juez es el garante histórico del interés general y la manifestación del poder del Estado en ambos lados del continente. Por lo tanto, parece más relevante que la internacionalización del derecho administrativo no se base en la individualidad, la homogenización y la estandarización, sino en la coordinación de las singularidades legales nacionales, la armonización orientada a los valores y tradiciones jurídicas basadas en un diálogo de sistemas jurídicos que excluya cualquier dogmatismo legal o económico. Entonces, concluiría ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. No sé. Una exposición realmente muy, que por lo menos a mí me deja una serie de temas ahí que habrá que retomar en otra ocasión con usted, porque realmente coincido en gran parte con esa perspectiva que usted nos ha transmitido del concepto del Global Administrative Law como reduccionista y muy, digamos, centrado en una única variable, cuando en realidad pues existen muchas otras perspectivas propias de cada país o de cada región incluso eh, que deberían ser consideradas como parte de este proceso. Lo que sí es cierto, y aquí comento yo, le transmito esta idea que tengo, es que en el libro en el que usted publica el artículo que hoy nos ha expuesto, en el prólogo, el profesor Guglielmi hace con esa precisión que tiene, hace una puntualización muy interesante que yo quizá había olfateado, pero no había logrado precisar con la precisión que él lo hace, que es que, bueno, encontramos digamos, dos formas de influencia, de internacionalización del derecho administrativo interno, como le llaman los franceses. Por lo menos en Costa Rica no lo usamos ese concepto, pero ellos lo usan más. Uno es los fenómenos del Global Administrative Law, la accountability vía OSD y demás. Y otro, los puntos de contacto que quizá en el país nuestro han sido nada despreciables a partir de la solución de controversias, por ejemplo, entre un inversionista extranjero y el Estado costarricense en el CIADI, o los puntos de conexión que usted mencionaba, como por ejemplo los arbitrajes o los paneles arbitrales vía tratados de libre comercio o ante la OMC. Y bueno, en las anteriores exposiciones, precisamente la anterior a la suya, se expuso ampliamente sobre el tema de los distintos arbitrajes, sea Estado contra Estado, inversionista, los mixtos, que son inversionista versus el Estado, y cómo a partir de esos pronunciamientos, pues se va derivando no vamos a decir resoluciones propias del derecho administrativo interno, pero que al fin y al cabo examinan conductas administrativas desde la perspectiva del derecho internacional de la inversión o de las reglas de los distintos instrumentos multilaterales de comercio. Entonces, esas influencias que para mí son despreciadas por la noción del Global Administrative Law, no podemos ignorarlas. Al fin y al cabo, son realidades y le quería transmitir esta idea para ver qué le parece a usted, cómo incorporamos esos laudos arbitrales que confrontan conductas con el derecho internacional. En este momento, Costa Rica, por ejemplo, recién resolvió en su jurisdicción contencioso administrativo un conflicto
un contencioso que examinaba la legalidad de una conducta del Estado que impedía importación de aguacate mexicano, y también estamos a la espera de lo que se resuelva en la OMC sobre ese mismo tema. Entonces encontramos por ahí conexiones que de una u otra forma, me parece a mí, terminan influyendo en nuestro derecho, como también influye la OECD. Recién estamos siendo admitidos y bueno, hubo toda una agenda legislativa para ajustar ciertos sectores de nuestro ordenamiento jurídico a esos estándares de la OECD. Ese fenómeno existe y de algún modo influye en nuestro derecho administrativo interno. No creo yo, igual que usted, que la accountability como noción sea el punto alrededor del cual deba construirse ese proceso, pero al fin y al cabo es una parte más de distintas manifestaciones de esa influencia. ¿Cómo manejamos como estudiosos del derecho administrativo interno, a su juicio, esas evidencias, esas influencias externas que sin lugar a dudas creo yo van a seguir creciendo a futuro? Digamos que usted ha tratado un tema que me parece súper importante. El tema de la OECD evidentemente es un tema estratégico. Paradójicamente, un ejemplo del nivel, digamos, de universalidad y de estandarización de la OMCD que puede causar algo de curiosidad y al mismo tiempo de risa, es como varios países del mundo miembros de la OECD, a pesar de sus inmensas asimetrías económicas y sociales, están planteando casi de forma calcada la misma reforma pensional. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en Francia a comienzos de año, entonces en una serie de protestas, el país totalmente paralizado porque querían cambiar el sistema pensional por puntos. Regreso a Colombia y el debate era exactamente igual, la reforma era exactamente la misma, pensiones por puntos. Y lo que demuestra un poco es como esta idea, digamos, de accountability, esta idea, digamos, de estandarización de las administraciones, de las decisiones globales, están terminando por un elemento fundamental y muy importante, y es por desdibujar, digamos, las identidades nacionales. Yo desde mi punto de vista particular soy bastante crítico de esta visión. No soy un nostálgico del Estado-Nación o del patriotismo, pero sí creo que es fundamental que las sociedades crezcan a partir de identidad. La identidad es un factor de pacificación, la identidad es un factor, digamos, de sociedad, de humanismo, de historia que permite a las sociedades, por ejemplo, en la crisis que vimos hoy del COVID, reencontrarse y construir un sentido, una idea, digamos, de lo común que les permita asumir un sentido colectivo de las luchas. Cuando estas nociones de identidades colectivas desaparecen y se le apuesta al hipersubjetivismo jurídico y a las estandarizaciones, pues hay un colapso de las democracias, o reemplazamos las democracias políticas por democracias económicas. Entonces, digamos, eso es lo que, esos son los grandes peligros que yo identifico un poco, lo que anotaba Hannah Arendt en esta crisis del hombre moderno, que ella termina llamando una suerte, digamos, de alienación del mundo en el consumo y en el mercado, que es complejo. Y la desaparición del espacio político. Y la desaparición del espacio político es la desaparición de la libertad, la desaparición, digamos, del hombre en el sentido clásico que lo conocemos en Occidente. Y en este escenario usted notó otro punto que me parece muy importante, que es el tema del arbitraje. Yo personalmente soy muy crítico en la noción de arbitraje en materia de inversión. Es lejos y es una falacia que es una idea universal. En Europa no hay arbitraje de inversión, Francia lo tiene prohibido. Absolutamente el Estado francés no va a ir a ningún arbitraje con ninguna multinacional. Se someten a la jurisdicción y al Consejo de Estado para que decidan esas decisiones. Y así sucede en varios países, digamos europeos, donde hay este rechazo. Precisamente porque ellos tienen un sentido de la soberanía jurídica muy fuerte. Y un ejemplo fue el gran debate que se dio entre Europa y Canadá y los Estados Unidos para firmar un tratado de libre comercio, ya que evidentemente el mundo angloamericano apostaba a un modelo de arbitraje para resolver un tratado de libre comercio, pero para los europeos esto era impensable porque era prácticamente la capitis diminutio de la Corte de la Unión Europea, o sea, desaparecería, no tendría ningún sentido si hubiese eso. Entonces se crea una suerte de decisión mixta.
pero en países como América Latina, en países como Europa, como África, el arbitraje se ha convertido en un referente casi que necesario, en la medida en que si no se garantiza ese arbitraje de inversión, pues las multinacionales no vienen, no aparecen, no invierten, y los estados latinoamericanos necesitados de inversión se ven casi que obligados y secuestrados a asumir tribunales de arbitraje, y las consecuencias son bastante complejas, ya que evidentemente el arbitraje de inversión confronta dos valores que el derecho administrativo tiene que entrar a resolver, pero paradójicamente no lo puede hacer directamente. Uno es la noción de interés general, esa noción clásica nuestra, construida en las revoluciones liberales, y otra, la noción de interés del inversionista. Evidentemente el arbitraje nunca va a tener en cuenta la noción de interés general, seguida por la teoría del contrato de las partes y la expectativa económica que aspira a ejercer el inversionista cuando desarrolla su inversión. Y esto genera bastantes erosiones a los estados de derecho. Colombia hoy está plagada de esos casos, tiene muchas demandas ante tribunales de arbitraje y posiblemente las pierda, en la medida en que Colombia le apostó hace varios años a un modelo de crecimiento económico a partir de la minería. Entonces se dedicó a otorgar licencias ambientales a diestra y siniestra a múltiples multinacionales, pero al mismo tiempo Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, y resulta que las minas le quedaban en zonas protegidas de selvas, páramos y fuentes hídricas que son irreemplazables. Las comunidades se opusieron a esto, el Estado tuvo que regresar en muchas decisiones, revocar y derogar, digamos, actos de adjudicación o títulos que había expedido, y evidentemente esto va a ser motivo de demandas en tribunales de arbitraje, pero pues dudo que el tribunal de arbitraje tenga en cuenta estos argumentos, ya que es flagrante la pérdida de expectativa económica del inversionista. Entonces el tema del arbitraje parece que para América Latina, para nuestro continente, es un tema estructural, estratégico. Yo pensaría que tendría que ser revisitado, tendría que ser visto. Ahora, evidentemente esta no es una decisión que pueda tomar un país. Si los países siguen compitiendo por inversión, pues se va a seguir imponiendo esta dinámica. Yo pienso que tiene que ser un acuerdo regional que permita crear un estándar regional en materia de inversión y una forma regional, digamos, de solución de estas controversias, pero también donde valores como preservación del medio ambiente, de bienes comunes, sean tan valorables como la expectativa económica del inversionista, ya que pues el futuro del continente pues nunca será las industrias que contaminan, sino preservar pulmones ambientales determinantes que son determinantes. Entonces, aquí el derecho administrativo juega un rol fundamental, y el derecho administrativo toma otra dimensión de internacionalización supremamente importante. La respuesta evidentemente no es la contability, como vemos, sería profundamente limitada. Rendición de cuentas a una multinacional que busca ganar una expectativa económica legítima. Además, que pues no tiene sentido pedírsela cuando esa expectativa económica no ha sido adecuada y hay una violación flagrante al tratado de inversión. Entonces yo pensaría que esto abre, digamos, mucho más el escenario frente a lo que planteamos, pero para nuestro continente es fundamental. Pero lo único que yo quisiera dejar, digamos, claro es que esta idea del arbitraje no es tan universal como se piensa. Pareciera que fuese cierto, pero cuando uno llega, a mí me sorprendió cuando, por ejemplo, el profesor David Capitan de la Universidad de la Sorbona presentaba cómo era el modelo de resolución de contratos estatales en Alemania y en Francia, y el arbitraje no aparecía. Y la gente le preguntaba, pero si el contrato fue una multinacional, ¿no van a arbitrar? Y pues decía, no, no van. Pues el Consejo de Estado francés jamás va a aceptar eso. Eso es impensable que el Estado francés se someta a determinado arbitraje cuando tiene que hacer un contrato interno con presupuesto público, no lo va a hacer. Y evidentemente no bajan las inversiones en Francia, pues, pero tiene otras reglas de juego. Entonces, un poco el arbitraje es un poco, digamos, la justicia de los pobres, o la justicia de los países pobres dependientes de inversión. Igualmente, este es mi punto de vista. Yo sé que está muy de moda el tema del arbitraje, y posiblemente muchos abogados no lo compartan y lo defiendan también con muy buenos argumentos, ya que también hay sentencias, digamos, que han resultado favorables a muchos estados, pero pues la discusión está abierta. Así es.
Profesor, una última pregunta, la plantea don Jorge Leiva, nos dice lo siguiente: los problemas de legitimidad democrática y del control jurisdiccional del espacio administrativo global son claros, pero este existe y no va a cambiar porque no estemos de acuerdo con su creación tecnocrática. A su criterio, ¿cuál debe ser entonces el rol o el trabajo de los estudiosos del derecho administrativo frente a ese fenómeno, a esa realidad? Digamos, hay una realidad, es cierto, el derecho administrativo global se debe imponiendo, es una realidad fáctica que se desarrolla y se desarrolla o cabalga sobre estas realidades como es la OSD, cabalga sobre la realidad de la Organización Mundial del Comercio, los estados lo aceptan, cada día es más real. Si yo miro hoy el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, la política que ha desarrollado Colombia evidentemente hoy está, digamos, imbuida de derecho administrativo global y la palabra accountability hoy aparece en todas partes. Entonces no se puede, digamos, pretender ocultar el sol con la mano. Pero entonces la realidad, yo pienso que la realidad de la academia, la realidad del estudioso de derecho administrativo, esté a favor o esté en contra, nunca dejará de ser, tener un punto de vista crítico, plantear ideas, argumentar esas ideas y tener la obligación moral de sacarlas a la luz. Y lo que estamos haciendo acá y lo que hace usted, que me parece supremamente importante, abrir el espacio para que se discuta. Ya serán las sociedades al final quienes tomen sus decisiones, pero lo que no podemos es, digamos, estandarizar el pensamiento. Pienso que no se puede traicionar ese principio fundamental y es pretender construir un pensamiento único o una verdad absoluta. Entonces, lo más importante es el ejercicio crítico frente a lo que se está desarrollando y ya las dinámicas se irán planteando, pero sí, el derecho administrativo global seguirá operando y funcionando así por más artículos que digan que no funciona, la realidad seguirá adelante. Muchísimas gracias. A usted, profesor. Ha sido realmente muy interesante escuchar su ponencia, su posición con relación a este fenómeno que pues, apenas empieza, diríamos. Así es. Que está en plena formación. Ya veremos en qué termina y cuáles son las distintas tendencias que vayan a prevalecer. Nuestro interés era pues escuchar las distintas perspectivas precisamente. La suya era una que queríamos poner a disposición de nuestra audiencia para que cada quien confronte criterios y se forme el suyo propio, que es lo importante y que es nuestra misión, tratar de que se contribuya desde este foro a primero saber que esto está sucediendo, apreciar ese fenómeno y desde esa primera evidencia, pues tener la posibilidad de las distintas perspectivas que sobre esto existen. Le agradecemos infinitamente su participación. Ojalá no sea la última, solo la primera, y muchísimas gracias por haber enriquecido el debate en el tema que hoy cerramos, precisamente el primer ciclo de conferencias sobre este tema. Y por cierto que le anuncio a nuestra audiencia, la próxima semana empezamos con un nuevo ciclo, en este caso de contratación administrativa a propósito del proyecto de reforma a la ley de contratación administrativa. Nos estará acompañando don Elar Ortega con una exposición sobre contratación pública estratégica. Muchas gracias a todos los que nos hayan atendido en vivo y a quienes vayan a ver luego el video. Esperamos que sea de mucha utilidad, estamos seguros que así será. Muchas gracias. Usted, profesor, mil gracias por este espacio tan bonito. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Usted, profesor.